Corrección del ejemplo de la ecuación fundamental de la hidrostática. Nos dice, en un tubo que tiene forma de U, hay cierta cantidad de agua. Por una de las ramas se vierte un líquido no miscible con agua que alcanza una altura de 29 centímetros. La rama con agua queda con una altura de 22 centímetros. Determina la densidad del líquido amarillo. Tendríamos este esquema en el que hay un líquido amarillo y agua. Si prolongamos esta línea, esta altura son 29 centímetros y esta altura serían 22 centímetros. Vamos a nombrar este punto 1, este punto 2 y este punto como 3. ¿Qué es lo que sabemos? Pues que la presión en 1 es igual a la presión en 3 y ambas son iguales a la presión atmosférica. La presión en el punto 2 va a ser igual, que es en este punto, la que tendremos debida a la presión atmosférica va más la columna de agua que hay encima del punto 2, con lo cual la presión en 2 será la presión en 1 más la densidad del agua por G por 0,22 centímetros de altura. Por otro lado, la presión en 2 será la misma que aquí, con lo cual tendremos que es igual a la presión 3, que también es la presión atmosférica, más la densidad del líquido desconocido por G por los 0,29 centímetros de altura. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nada, tenemos en 2 la presión la va a hacer la atmósfera y la columna de agua y esta presión será igual que la que hay aquí, con lo cual también podemos decir que será la presión atmosférica más la presión que hace toda esta columna de líquido de densidad desconocida. Si lo igualamos, pues tenemos que la presión en 1, la presión en 1 más la densidad del agua por G por 0,22 será igual a la presión en 3 más la densidad de líquido desconocido por G por 0,29. Hemos igualado estas dos presiones. Además, la presión en 1, que es igual a la presión en 3 y es igual a la presión atmosférica, podemos ponerlo directamente como presión atmosférica, con lo cual tendremos que la presión atmosférica más la densidad del agua por G por 0,22 será igual a la presión atmosférica más la densidad del líquido desconocido por G por 0,29. Si paso esta presión atmosférica al otro lado de la igualdad, me queda que la presión atmosférica menos la presión atmosférica más la densidad del agua por G por 0,22 será igual a la densidad del líquido desconocido por G por 0,29. Esto se me va y tendría que la densidad del agua por G por 0,22 será igual a la densidad que queremos conocer por G por 0,29. Despejo lo que quiero conocer y tengo que la densidad desconocida es igual
a la densidad del agua por G por 0,22 partido de G por 0,29. G y G se van y tengo que la densidad desconocida es igual a la densidad del agua por 0,22 partido de 0,29. La densidad del agua son, si lo pongo en 1000 kilos partido de metro cúbico, 1000 kilogramos partido de metro cúbico. Estos son centímetros y estos son centímetros, que se nos va a ir por 0,22 partido de 0,29, y esto nos daría 758 kilogramos partido de metro cúbico. Esta sería la densidad desconocida. Para resolver el siguiente problema tendremos que hacer una reflexión sobre manométrica, la presión manométrica, que es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Como normalmente la presión atmosférica va a ser, lo que quiere decir es, la presión manométrica es la presión menos la presión atmosférica. Si nos vamos al problema, decía: estimar la diferencia de presión hidrostática debida a la sangre entre el corazón y los pies y la cabeza y los pies de la persona del dibujo. La densidad de la sangre es 1,05 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Supongamos que entre el corazón y el cerebro hay 0,4 metros y entre el corazón y los pies 1,30. Y nos presenta este dibujo. Tenemos una persona, tiene el corazón, tenemos un punto F, que son los pies, un punto H, que es el corazón, y un punto B, que es la cabeza. Nos dice que entre la cabeza y el corazón hay 0,4 con 40 metros, entre el corazón y los pies hay 1,30 metros, de un total de un hombre o una mujer que mide 1,70 metros. Vamos a llamar a este 1,30 la altura H y vamos a llamar al 1,70 la altura B. Nos vamos a apuntar el dato. La densidad de la sangre es 1,05 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico o partido de metro cúbico. Nos dice que estimemos la diferencia entre los pies y la cabeza. En los pies será mayor, o sea, quiere P en F menos P en H. Esto es entre los pies y el corazón. Y además nos dice que entre el corazón y los pies, entre el corazón y el cerebro, que sería la presión en los pies menos la presión en B, y entre los pies y el corazón. Entonces, si hacemos entre el corazón y los pies, por ejemplo, diferencia de presión. De presión entre el corazón y los pies. ¿Qué tendremos? Pues la presión en F, que es este punto, será igual a la presión en H, en este punto, más la densidad de la sangre por G por la altura que los separa, que sería HH. Si despejo, ya tendría la diferencia entre la presión en los pies y la presión en el corazón, que sería igual a la densidad de la sangre por G por la altura
entre el corazón y los pies. Si sustituyo 1,05 por 10 a la 3 kilogramos partido de metro cúbico por 9,8 metros partido por segundo por la altura en metros, no pongo las unidades que no me caben, que es 1,30, tendríamos que la diferencia de presión entre los pies y el corazón es igual a 1,338 por 10 a la 4 y como todo lo hemos puesto en el sistema internacional, pascales. Si ahora nos venimos a calcular para la cabeza y los pies, tendremos que lo que queremos es la presión en los pies, que será mayor que la presión en la cabeza. En este caso, la presión en los pies será igual a la presión en la cabeza más la densidad de la sangre por G por la altura entre la cabeza y los pies. Si pasamos la presión en B al otro lado, tenemos que la diferencia de presión entre los pies y la cabeza es igual a la densidad de la sangre por G por la altura que tiene esta persona. Sustituyendo los datos, tenemos la densidad de la sangre es 1,05 por 10 a la 3, las unidades del sistema internacional, kilogramos por metro cúbico, por 9,8 por la altura, que es 1,70, y nos dará que la presión entre los pies y la cabeza es igual a 17,493 por 10 a la 3 pascales.